Atento, piensa en qué momento la verdad y la locura se encuentran. Empieza por ¿qué es la verdad? ¿Y qué es la locura? Y ahora, ¿en qué momento la verdad y la locura se encuentran? ¿Ya? Adiós. Adiós. Nos vemos pronto, pues. Adiós. ¿Quién sabe? ¿Vienes mucho por aquí? Por saber si te volveré a encontrar. ¿Y a quién le importa? A ti, a mí, a nosotros. Muchas gracias. ¿De verdad? Me alegro, pues. Eso está bien. Creo que me has ayudado. De nuevo, estamos de acuerdo. Asimilar. Lo importante es asimilar lo que vas entendiendo. Asimilar y acumular. Vale. Creo que ya es suficiente por hoy. Dime todo lo que quieras. Entonces, no diré nada. No me malinterpretes. Lo que me digas me ayuda, pero no es todo para mí. Porque si lo fuese ya no sería yo. Y tampoco sería tú. Ni él, ni ella, ni nada de lo que me rodea. Y lo que yo te diga, Recuerda que no me creo nada, ni mis propias teorías. Aunque quizás sí que hay alguna forma de hacerme entender. Quizás del revés. y eso no te hace sentir impotente. Palabras, palabras y más palabras. Llega un momento en que son solo envases rellenos y a la vez sumergidos en un mismo contenido. Si alguien alguna vez entendiera el significado de la vida, nunca sería capaz de expresarlo ni de hacerse entender. Problemas. Problemas, problemas y más problemas. Ya no me gusta esa palabra. Perdona, normalmente hablo demasiado en general. Eso lo dices porque estoy aquí. ¿Me estás insinuando que quieres de mí algo en concreto? Amor. O un término menos gastado. ¿Con qué te quedas? ¿Lo puedes resumir en una sola frase? ¿O en una sola palabra? Ahí está la clave. ¿Tampoco te conformas? ¿En serio? No solo de esos de salud, dinero y amor. Con uno de esos ya me basta. Ya,
Eso dicen todos y luego siempre se aspira más. Hay pocas cosas que quiera conseguir en la vida. La verdad. Yo no estoy tan segura. Así es como tiene que ser. Pregúntate si es útil. Realmente no sé si quiero saber. Quizás no lo sabremos nunca. No. Sí. No sé. Quizás. Ya habíamos llegado a esa conclusión antes, ¿no? Sí. ¿Dónde se encontrará? Seguimos hablando sobre la verdad y sobre la locura. Ya sabes. Todo es relativo. Quizás no tanto. Estamos locos. Sí. Digamos que la locura en algún momento se tendrá que encontrar con la verdad. Entonces, hemos quedado en que existe algo verdadero. Algo tan complejo. Es la vida. Y en este punto se cruzan millones de sentimientos que hacen que uno se sienta mejor o peor con uno mismo. Y así se llega a la locura. Seguir el mismo camino. De eso depende tu grado de entendimiento de lo que ocurre en la vida. Que nadie pueda llegar a entenderlo. Tiene que ser posible. Debe existir algo por encima de todo. Algo sobre lo que sostenerse. Algo sobre lo que basarse. O quizás no exista. Ya, solo hay puntos de vista, opiniones, formas de hacer entender un mismo contenido. Que es la verdad, pues. ¿Tú crees que todo lo que decimos tiene sentido? Fíjate, es relativo hasta que tú y yo estemos aquí sentados en este momento. Todo puede llegar a hacerte dudar. Todo. Todo es relativo. Depende del punto de vista desde el que lo mires. Quédate si quieres, pero tú eres el nuevo aquí. Me quedo, pues. No veo nada mejor que hacer que hablar con una persona nueva. Lo que quieras. Entonces me quedo. Espero que no lo hagas. ¿Molesto? Bien. ¿Qué tal? Hola. Hola. Oh.